¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las mujeres y niñas que son vendidas como esclavas sexuales? Hoy conoceremos de cerca el trabajo valiente de la doctora y psiquiatra Marian Rojas en su lucha contra la explotación sexual en el sudeste asiático. Esta impactante historia te hará llorar como lo hice yo. Te dejo con la entrevista con la doctora Marian Rojas Estapé. 4 millones de mujeres y niñas son vendidas cada año como esclavas, sobre todo en el sureste asiático y en América del Sur. Y para hablar en profundidad de este tema hemos invitado a Marian Rojas Estapé, que conoce muy bien el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Además es miembro de la Fundación Rojas Estapé, que está muy involucrada y comprometida con esta causa. ¿Cuál es la labor que realizáis desde la Fundación para ayudar a la gente que sufre esto en Camboya? Bueno, pues una de las cosas principales por las que fundamos la Fundación Rojas Estapé fue porque nos dimos cuenta que había muchos jóvenes y adolescentes sin recursos económicos que necesitaban atención psicológica. Y entonces, una de las personas fuera de España que más ayuda necesitan en este aspecto era en el sudeste asiático las jóvenes que son víctimas del maltrato, del abuso sexual por parte pues, de mafias, de clientes extranjeros, camboyanos, asiáticos. Y al viajar yo allí decidimos que una parte de la fundación apoyaría ese proyecto. Entonces, inauguramos la fundación en el 2009, en noviembre. Ella vino personalmente, fue muy emocionante y una de las cosas que, pues todo el dinero que conseguimos recaudar se lo hemos dado y ha creado un centro para las chicas que han conseguido salir de los prostíbulos para que vayan consiguiendo hacer una vida mejor, enseñándoles poco a poco pues técnicas, pues desde cocinar, vestidos. Algunas están empezando carreras universitarias. Y eso es lo que apoyamos un poco nosotros desde aquí. Marian, tiene una buena amistad con Somali Man, sí. Y es bastante curioso cómo os conocisteis. ¿Nos lo quieres contar? Pues la verdad es que a mí me parece emocionante. 2 semanas antes de irme yo a Camboya, yo iba a hacer otro proyecto que luego también hice, ayudando en el basurero de Phnom Penh. Fui a una librería y compré varios libros sobre Camboya y uno de ellos era la biografía de esta señora. Y me impactó tantísimo que dije, la quiero conocer. Y yo soy de las que cuando quiero algo, pues lucho bastante por conseguirlo. Y escribí mails a todas partes y no di con ella. Yo me había enterado que esta mujer había abierto una red de prostitución en el sudeste asiático muy fuerte y estaba amenazada de muerte, incluso secuestraron a su propia hija. Entonces ella no contestaba mails, no cogía el teléfono. Y la persona con la que más trato tenía y que más quiere ella en el mundo es la reina de España. Pero bueno, el caso es que yo no di con ella y ya me fui a Camboya, pero con la idea de encontrarla. Hice Madrid-Londres, en Londres perdí el vuelo a Bangkok y en Bangkok me perdieron las maletas y acabé en Phnom Penh reclamando mi maleta al lado de una señora camboyana y cuando la tenía a mi lado dije, ¿y si esta señora fuera Somali Man? Yo tengo mucha suerte, la verdad es que sí. Saqué el libro suyo y me dijo, usted tiene mi libro. Y yo me abracé a ella y le dije, los pelos de punta, he venido a buscarla. Y entonces yo le conté que tenía una idea con sus niñas, una cosa que se me había ocurrido, que podía ayudar a esas niñas y me dijo, llámame el lunes. Y la llamé y desde entonces, pues hoy mismo la he escrito para decirle que venía y me ha dicho, habla de nosotros que os necesitamos en Occidente, que denunciéis lo que está pasando en Camboya. Marian, me gustaría que, aunque sean terribles, nos contases alguna de las historias con las que te has encontrado para que la gente se dé cuenta de lo terrible, ¿no?, que se está viviendo allí. Bueno, yo hice varias cosas. Unas de ellas, lo más importante era niñas que ya han salido, que se han conseguido sacar enredadas y que viven en centros. De hecho, uno de los centros pues, que tiene una como pequeña fábrica textil me hizo esta chaqueta y entonces me hacía ilusión ponérmela hoy. Y luego, pues otra cosa es niñas que ya han salido y ya se han rehabilitado, van a los burdeles y yo les acompañaba como médico y entonces nos metían en habitaciones, pagábamos por cada niña con el chulo, la madame y todos los que estaban allí en la habitación. Y como médico ya te hacen preguntas de todo tipo, un poco sobre todo médicas. Y entonces recuerdo un día que yo vi a una chica que estaba embarazada dentro de la habitación y a pesar de que estaba el chulo y el dueño del burdel ahí, le pregunté, ¿y esto del embarazo? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el niño? Y me miró con una tranquilidad que me impactó muchísimo y me dijo, a mí me vendieron hace muchísimos años. Esta niña tendría como 18 años y la habían vendido con 10. Dice, y el primer día que me violaron, para mí mi cuerpo había muerto. Yo no sentía nada, yo desde entonces estoy muerta. Soy un autómata y un día noté que algo había cambiado en mí. Por fin vivía por dentro. Y ese día fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. Me dieron la opción de abortar, me decía ella.
pero ¿cómo vas a abortar cuando te das cuenta que tienes un ser vivo dentro? Entonces, claro, cuando algunas veces luego uno lo mira con perspectiva, se da cuenta que esta niña llevó el embarazo a cabo para dar luego a luz, y su felicidad es haber sido capaz de sacar un ser vivo a pesar de tener un cuerpo completamente muerto. Y otra historia... Cuéntanosla. Que también me impactó mucho, que creo que es importantísimo. A mí se me ocurrió, y lo que yo le dije a Somali en el aeropuerto fue: hay que enseñar a estas niñas a perdonar. Tienen que perdonar, porque sin perdón no hay felicidad. ¿Lo consiguen? Hay que olvidar. Y el resentimiento es la tristeza del corazón, y entonces hay que darles una ilusión. Hay que intentar explicarles, dentro de lo poco que entienden, que pueden seguir adelante. Y yo me di cuenta de que el perdón necesita una visión sobrenatural. Estas niñas... Camboya es un país budista y el 99% de la población es budista, pero vienen de una guerra en la que han sufrido muchísimo. Incluso la propia religión está debilitada. Pero cuando uno viaja a otros países como la India y otros países de Asia, uno descubre que la religión para ellos es muy importante. Y yo conocí a una niña que había sido violada por un empresario internacional, bueno, un empresario que la había violado, y ella consiguió escaparse y se refugió en casa de un señor que era muy bueno. Y ella me decía, era un sacerdote católico. La propia niña no sabía lo que era ser católico, pero se pegaba al sacerdote todos los días y iba con él a todas partes. Y el sacerdote le empezó a hablar de quién era Jesucristo. Y a raíz de eso la niña le dijo un día, yo ya he perdonado al americano. Yo ya he perdonado al empresario que me violó. Pero la única forma que tiene la gente y esas niñas de perdonar es darles una visión más allá de lo puramente superficial y material, si no es imposible. ¿Cuál es el perfil del hombre que acude a esos lugares, a un burdel o un burdeles, en busca, en muchos casos, de niñas que son extremadamente jóvenes? Extremadamente jóvenes. Pues está el perfil del hombre camboyano, que es un hombre normal y corriente camboyano, que está casado con una señora. La cultura de estos países es que las mujeres no deben sentir ni padecer nada cuando están con su marido, por lo tanto los hombres buscan algo más en los burdeles. Es decir, cambiar eso es... Uno tiene que irse abajo del todo y hablar con los propios hombres. Yo hacía, con las niñas y con el grupo de adolescentes que fui conociendo, hacía grupos y hablaba con los chicos jóvenes de 18 y 20 años. El 1 de mayo se casaron un chico y una chica camboyanos que yo les había presentado, y se casaban, y me mandaron un email diciéndome, hemos conseguido aprender que el matrimonio, casarnos, y estos se casan pues en Camboya, es algo más de lo que nosotros nos habían enseñado por nuestra cultura, ¿no? Luego está... el hombre un poco bruto, que no tiene sentimientos, el cualquiera que va, porque ellos es su impulso, y entonces pues nosotros dábamos cursos a policías, a militares, con chicas que habían sido sacadas de los burdeles de espaldas, delante de un público de 200 o 300 policías o militares, y que ellas contaran sus experiencias y cómo se sentían. Porque lo fundamental es que el hombre sepa que esas niñas sienten. Que no son un objeto. Que no son un objeto. Y luego está el perfil de los viajes internacionales, económicos, empresarios. Muchas chicas te dicen, yo prefiero al cliente europeo, americano, etcétera, porque es mucho más delicado, suave, que el propio asiático, que es más bruto. Pero ves mucho también, muchísimo, europeo y americano. Marian, ¿y cómo se enseña a perdonar una cosa así? ¿A qué se tiene que agarrar uno? Pues como os decía antes, ¿no? Yo creo que después de haber visto, quizá el mayor sufrimiento que yo he visto en mi vida es ese. Yo creo que una persona resentida queda atrapada en el pasado, y entonces solo son capaces de perdonar las personas que están llenas de amor. Pero esta gente no ha tenido amor. Entonces, una de las primeras cosas es rodearlas de niñas que han sufrido como ellas, en centros donde hay 100 o 150 niñas, y ellas se cuentan sus experiencias, y ellas se quieren, y ellas empiezan a querer a alguien, y ellas empiezan a sentir que alguien les toca con cariño. A raíz de tener un cierto amor de base, uno puede enseñar a ver una visión de futuro. Una persona, para que esté mentalmente sana, como quien dice, tiene que estar bien asentada en su presente, olvidar las heridas del pasado y vivir con ilusión el futuro. ¿Y se está tomando conciencia de este problema? En el caso del gobierno camboyano, que es el tema que está centrando esta conversación, ¿crees que está haciendo lo suficiente? ¿Se puede hacer todavía más? Tema muy delicado. Teóricamente es ilegal, pero si preguntarais a Somali, ella cuando vino aquí hizo un par de entrevistas y ella estaba indignada con este tema. Ella decía, es que no se está haciendo nada, ¿no? Por ejemplo, ella, si alguna vez encuentra un cliente europeo, ella llama a la embajada y ella quiere que ese país tome conciencia de que tiene clientes de ese país que están acudiendo a Camboya. Teóricamente la persona está penada, pero nosotros hemos visto
chicas y abrir un burdel entero, llevarlo a la policía y que los propios policías esa noche violen en los calabozos a las niñas. Entonces es un tema que sí se está luchando. Somal intenta como puede por todas partes parar esa lacra, pero se hace poco comparado con lo que se podría hacer. ¿La esclavitud sexual está siempre ligada a la pobreza? ¿Esa es la causa? Pues mira, yo creo, me haces esta pregunta, yo creo que es más fácil, porque en Camboya los padres y los abuelos que existen ahora mismo son los niños de la guerra, de los Jemeres Rojos. Por lo tanto, es gente que ha vivido la devastación total de valores, de cariño, de amor. Estos niños iban con pistolas, con metralletas por los campos matando gente. Y estos ahora tienen hijos y no tienen ni un duro, como quien dice, ¿no? Entonces, si tú lo que puedes hacer es vender a tu hija y te van a dar $200 por ella, con los que puedes vivir bien 3 años, y tienes 5 o 6 hijos, ¿por qué no venderlo? Entonces creo que probablemente sí. Muy brevemente, Marian, la gente que vais a Camboya a ayudar, a intentar sacar a estas niñas, a estas mujeres de los prostíbulos, os la jugáis. Ponéis en peligro también un poco vuestra integridad física en muchos casos. Probablemente, de hecho, cuando yo he vuelto a Madrid, yo a mi familia y gente más cercana, tampoco les contaba exactamente lo que estaba haciendo y me han recomendado que no vuelva. Pero sí que es verdad que en muchos momentos, en algún momento sí tuve miedo, lo reconozco. Pero también creo que luego, a poco que hayas conseguido salvar 50 o 60 niñas, te parece que ha valido la pena. Y una última cuestión, pues se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos colaborar nosotros desde aquí con lo que está haciendo Somaliman? Pues si se lo preguntaras a ella diría que diciéndolo en los medios de comunicación. Ella siempre dice que los medios de comunicación podrían cambiar este problema. Si te ha gustado el video y quieres seguir apoyando esta causa, no olvides suscribirte, compartir este video y darle like. Juntos podemos hacer la diferencia. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad y recuerda que cada acción cuenta. Por aquí te dejo un video que te interesará. ¡Hasta la próxima!